Mañana es un día muy importante para esta nación y para nosotros que vivimos aquí, que nos han recibido con los brazos abiertos y hoy gozamos de libertad de congregarnos, en muchas otras maneras hemos sido bendecidos cuando usted observa y ve cómo vive el mundo a nuestro alrededor, se da cuenta de la grandeza de este país y de lo que significa estar aquí. Y yo no sé si muchos de ustedes saben, esto fue algo que mi hija compartió conmigo y lo vi tan interesante por la correlación que siempre tuvo esta nación en Dios y cuán fundada estaba en el Señor, y eso nos podemos dar cuenta por el significado de los 13 dobleces de la bandera. ¿Cuántos saben el significado de los 13 dobleces de la bandera? Los 13 dobleces de la bandera. Bueno, usted ha notado cuando un guardia de honor presta una atención meticulosa al doblar correctamente la bandera americana 13 veces. Hay quienes piensan de que las 13 veces se está refiriendo a las 13 colonias originales, pero no es así. Cada doblez tiene un significado y un simbolismo particular. Ejemplo, el primer doblez simboliza la vida. El segundo doblez es un símbolo de nuestra creencia en la vida eterna. El tercer doblez es realizado en honor y en recordatorio a los veteranos que dieron parte de sus vidas por la defensa de nuestro país y para obtener la paz a nivel mundial. El cuarto doblez representa nuestra débil naturaleza, pues como ciudadanos americanos que confiamos en Dios, es a Él a quien acudimos en tiempos de paz, así como de guerra, procurando su guía. El quinto doblez es un tributo a nuestra patria, pues en las palabras de Stephen Decore, nuestra patria, al tratar con otros países expresa que sea siempre correcta, pero correcta o incorrecta sigue siendo nuestra patria. El sexto doblez es por nuestro corazón, o sea, el lugar donde se encuentra nuestro corazón, porque es con nuestro corazón que prestamos juramento a la bandera de los Estados Unidos y a la República, la cual se afirma como una nación debajo de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. El séptimo doblez es un tributo a las Fuerzas Armadas, pues por medio de ellas protegemos nuestro país y a su bandera de sus enemigos donde quiera que se encuentren, sea dentro o fuera de nuestras fronteras. El octavo doblez es un tributo al que entra en el valle de sombra de muerte para que podamos ver la luz del día. El noveno es un tributo a las mujeres y las madres, pues a través de la fe, el amor, la lealtad y devoción de las mismas forman y moldean el carácter de los hombres y mujeres que hacen de esta una gran nación. El décimo doblez es un tributo al Padre, pues Él también entrega a sus hijos e hijas desde que nacen para la defensa del país. El onceavo doblez representa la porción inferior del escudo del rey David y el rey Salomón, que glorifica en los ojos del hebreo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El doceavo doblez representa un emblema de la eternidad y glorifica a los ojos del cristiano al Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El treceavo doblez, ya esto es una vez la bandera está completamente doblada, con las estrellas en la parte superior, recuerdan nuestro eslogan, el eslogan de nuestra nación, en Dios confiamos. O sea, una vez la bandera es doblada, toma la forma o apariencia del sombrero de un soldado que sirvió en el ejército bajo el comando de George Washington, así como los marinos que sirvieron bajo el capitán John Paul Jones.
seguidos por todos los soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que han preservado para nosotros el derecho, los privilegios y la libertad que hoy gozamos. Encontré interesante el compartir el por qué se dobla 13 veces la bandera y cada una tiene un bello simbolismo. Ok, ahora sí vamos a nuestro estudio bíblico, 2 Corintios 5, versículos 14 al 17. Posiblemente este es uno de los estudios de Corintios más significativos para nosotros los cristianos. Segunda de Corintios 5, 14 al 17. Vamos a empezar con el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Tomemos la primera frase que aparece ahí, el amor de Cristo. Claro que al pensar en el amor de Cristo, inmediatamente sabemos que se trata de su gracia. Que Cristo nos salvó sin merecerlo, sin procurarlo, pues Efesios 1 es muy claro cuando dice, estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Luego más adelante dice, por gracia somos salvos. Vuelvo y recalco, hermanos, el hecho de escuchar este concepto tantas veces no puede hacer que perdamos el aprecio y la gratitud hacia nuestro Salvador y hacia su gracia. Es más, debe ser la motivación para la santidad de vida. Nosotros pudiéramos encontrar muchas razones para optar por una vida santa. Una de ellas puede ser evitar las duras consecuencias del pecado. Sin embargo, para nosotros los cristianos, el amor de Cristo, el aprecio hacia su gracia, debe de ser suficiente razón que nos motive a la santidad de vida. Fíjense, de acuerdo a lo que hemos venido tratando en este capítulo 5, sabemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese fue nuestro primer tema de este capítulo. Segundo, manifestamos lo que somos a Dios y a nuestras propias conciencias. ¿Por qué? Porque siempre podemos tener una fachada de lo que realmente no somos. Pero ese fue el segundo tema que aquí tratamos. Hoy pudiéramos pensar en las señales eminentes de la venida de Cristo, así como la fragilidad de la vida. Por eso es que se nos está haciendo un llamado a una vida separada para Dios, totalmente separada, no solamente en los temas de estudio bíblico, en los sermones. El Señor nos está preparando. Esa es la manera de estar listos para cuando Él venga por nosotros, siendo sabios y prudentes, viviendo vidas santas. Y hoy quiero precisamente hablarle gracias al Señor, a algunos jóvenes que están entre nosotros. Escuchen, jóvenes. Yo sé que todos nos podemos considerar jóvenes, pero ahora lo digo de manera literal. Okay. Muchos de ustedes han hecho decisión por Cristo. Inclusive han bajado a las aguas bautismales. Quiere decir, se han identificado con su fe en Cristo Jesús. Ustedes también tienen un llamado a la santidad de vida. Esto no es para los adultos. Esto es para todos. Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Cuando yo era niño, hacía las cosas de niño. Pero ya ustedes no son niños, ¿verdad? Lo suficientemente como para haber tenido convicción y haber hecho decisión por Cristo. Ustedes tienen también la responsabilidad de procurar una santidad de vida. Nosotros los adultos oramos por ustedes, ¿saben por qué? Porque la influencia es muy grande, la presión es muy grande. Están por todos lados viviendo en un mundo materialista, secularista, que todo es relativo. O sea, no
no hacen la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a ustedes se están criando en medio de esos ambientes. Y por eso Dios también les llama a la santidad de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y dice, tu pecado te alcanzará. El hecho de ser hijo, hija del miembro más fiel de la iglesia, no le va a quitar a usted la consecuencia de sufrir por sus pecados. Precisamente antes de llegar al templo estaba viendo las noticias de la televisión y ahora hay un nuevo anuncio que me despertó la curiosidad de Dish Latino. Me despertó la curiosidad porque constantemente dicen, he decidido. ¿Quién lo ha visto? He decidido. Claro, la decisión es cambiar de cable para Dish Latino. Pero me recordó a mí que nosotros como cristianos tenemos que decir, yo he decidido ser de Cristo y ser santo. Y eso lo tienen que hacer ustedes desde su juventud, desde el momento que han puesto su fe en Cristo Jesús. Hermanos, todos, ahora ya les hablo a todos, tenemos que orar y fuerte por esto. Hay que orar para que el Señor nos incline hacia lo santo, amar la santidad, amar lo bueno, amar la piedad y a la vez rechazar, y digo repudiar, repelar todo lo que puede provenir del pecado, la inmundicia, la inmoralidad. Yo no tengo necesidad que alguien venga y me dice, oye, esto es malo. No, yo mismo. Y ustedes jóvenes, como cristianos, tienen que ser muy selectivos en todo lo que hacen. Ustedes mismos saber y decir, esto está mal. ¿Acaso no lo sienten así? ¿O es que ya la maldad, como la levadura, ha crecido tanto que ya no pueden ver lo que es malo y bueno? ¿Ya no pueden hacer la diferencia entre una cosa y otra? Si es así, entonces estamos muy mal. Por eso hay que orar. Señor, inclíname hacia lo santo, hacia lo bueno, y que a la vez yo pueda repudiar todas aquellas cosas que no te agradan. Esto hay que procurarlo un día a la vez. Inclusive estamos tan acostumbrados a pecar que a veces hasta los cambios nos parecen extraños. Pero ¿sabe qué? Si usted persiste en oración y en santidad de vida, lo va a llegar a caracterizar. Fíjense que la segunda palabra que quiero llamar la atención aquí, cuando él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra tiene un significado peculiar, porque quiere decir, me obliga, me sujeta. O sea, el amor de Cristo, ya hablando de esa gracia que nos salvó, me obliga a mí y me sujeta ¿a qué? Bueno, el mismo versículo dice que si uno murió por todo, luego todos murieron. O sea, me sujeta a mí a entender que una vez ya yo soy cristiano, ya yo no vivo para mí. Yo tengo que morir a mí mismo, a mis deseos, a mis impulsos, a la pecaminosidad que hay en mí. Yo tengo que morir. Ese es el sentido que está haciendo aquí. Ese amor de Cristo a mí me obliga a eso. Por eso que es la esencia del llamado del discipulado, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. O sea, fuimos ya bautizados, que significa sepultados, en la muerte de Cristo, según Romanos 6:3. Dice Primera de Pedro 2:24, nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y me gustaría que leamos Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y ahora aquí viene la idea de lo que les he estado diciendo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. O sea, la manera en que nosotros vivimos, vamos a mostrar ese aprecio hacia el amor de Cristo. Porque si Dios es santo y a Él le agrada la santidad, ¿cómo yo voy a decir, soy cristiano y voy a deleitarme precisamente en las cosas que a Dios no le agradan? Usted puede ver que ahí eso es incoherente. ¿Cómo yo voy a decir, yo soy cristiano? Y a la vez estarme yo deleitando en las inmundicias, las inmoralidades y las cosas que a Dios no le agradan. Sigo repitiendo, hermano, el Señor nos está llamando a la santidad de vida. Tenemos que ser selectivos en todo lo que hacemos. Lo vuelvo a repetir. Yo sé que a veces a nosotros nos gusta recrearnos, ver la televisión, etc. Usted tiene que escoger los programas que usted mira. Las novelas, que precisamente dice no verlas. Les voy a decir por qué. Déjame si usted puede encontrar a veces una película con un tema real, interesante, una historia, usted aprender. Pero hermano, ¿cuál es la esencia de las novelas? Si no es adulterio. Adulterio pero abierto, idolatría. Ahora lo nuevo que le han añadido a las novelas es el homosexualismo. El materialismo, o sea, el alabo al Dios dinero. Y en eso usted se deleita. Usted está analizando conmigo y pensando, en eso nos deleitamos nosotros, cuando es precisamente viendo algo que a Dios le es totalmente de desagrado. Tenemos que ser más selectivos. No quiere decir que usted vote la televisión, esos son extremismos, pero escoja lo que usted ve, escójalo, porque usted va a ver cómo su vida va a ser bendecida, porque todo eso que usted está mirando, oyendo, está entrando aquí y se está quedando. Y tarde o temprano sale. Eso va al corazón y va a la voluntad. Y usted muchas veces termina imitando las cosas que ve y oye. De eso se trata, el ya no vivo yo, hermano. Ya no vivo yo. Ahora Cristo es el que vive en mí. Por eso es que en todo lo que yo hago, yo tengo que ver, ¿le agrada a Cristo? Esta es la realidad de lo que está presentando Pablo aquí. Ahora el versículo 16. De manera que nosotros, fíjate, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En primer lugar, ya yo no tengo por qué dejarme influenciar por nadie. Yo no tengo por qué, no, porque todo el mundo se excusa, no, porque las presiones juveniles, no, porque el medio ambiente. Esos son excusas, puras excusas. Si usted es firme en lo que usted hace y quiere, nadie lo va a mover de su lugar. Nadie. Desde el momento que yo pongo mi fe en Cristo, yo no conozco a nadie que no sea Cristo. En ese sentido, mi compromiso es con Él. A quien yo le voy a dar rendir cuentas es a Él. ¿Y por qué? Porque tenemos un correcto conocimiento acerca de la persona y la misión de Cristo, que es vital para la fe salvífica. Antes de que Pablo se convirtiera, él consideraba a Cristo como un hombre judío cualquiera. Una vez Jesús le preguntó a sus discípulos sus opiniones acerca de su persona. Ahí está en Mateo 16, del 13 al 16. Recuerda, fue cuando Pedro, movido por el Señor, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bueno, eso te lo dio Dios. O sea que el hecho de nosotros decir, Cristo es Dios, Cristo es mi Salvador, es algo de mucho valor. ¿Sabe por qué es algo de mucho valor? Porque hay millones de personas, millones, presas
en religiones falsas. Todas tienen algo que decir acerca de Cristo, pero no es lo correcto. Ejemplo, ¿quién es Jesús para el Islam? Bueno, es uno de los más respetados profetas de entre los 124,000 enviados por Alá. Viste que ellos dicen que es sin pecado, que nació de la Virgen María, un gran hacedor de milagros, pero Él no es Dios. Él no es el Hijo de Dios, ni Dios es Jesús, ni fue crucificado. Y va a regresar, pero para convertir a los cristianos en musulmanes. Mira qué cosa dicen esta gente. Tienen una opinión acerca de Jesús, pero no es la correcta. Y de ahí hay un sinnúmero de religiones. Yo tengo aquí por lo menos las más prominentes a nivel mundial. Todas tienen algo que decir acerca de Jesús. Por ejemplo, Bahá'í dicen que es una de las manifestaciones de Dios. Cada manifestación sobrepasa la anterior. Jesús sobrepasó a Moisés, pero a él lo sobrepasó Mahoma. Y más reciente, el gran Bahá'u'lláh. Así que miren para eso. El judaísmo es visto a Jesús como un extremista, un falso mesías o un buen mártir rabino. En el hinduismo es un maestro, un gurú, una encarnación del Vishnu. En el Hare Krishna no es tan importante, consideran un maestro brillante vegetariano. Los testigos de Jehová, ustedes saben, no tenemos por qué decirlo. Los mormones es un Dios separado del Padre. Dice que fue creado como un hijo espíritu del Padre y la Madre celestial. O sea, estamos hablando de una relación que tuvo Elohim con María, una relación sexual. Esto es una blasfemia, hermano. Los mormones es una blasfemia. Y Jesús es uno de sus hijos, porque es hermano de Satanás. Eso lo profesan los mormones. Pero hermano, para nosotros, Cristo es Dios. Por eso lo adoramos, por eso lo alabamos, por eso en su nombre oramos, en su nombre nos congregamos, lo seguimos, nos denominamos cristianos. ¿Por qué? Porque Él es eterno e infinito. Es el único camino al Padre, es la salvación, es la vida eterna. Es el sumo sacerdote de su pueblo y en fin. A lo mejor usted se puede inspirar y escribir su propio tratado acerca, basado en la Biblia obviamente, de quién es Jesús para usted. Y comienza a escribir cosas bonitas acerca de la verdadera esencia del Hijo de Dios. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno, porque yo nada más que puedo dar respuesta por mí, yo nada más sé de mí, yo sé lo que el Espíritu Santo dice a mi espíritu de lo que yo soy. Por eso es que Pablo lo presenta así. Si alguno de ustedes está en Cristo, y eso solamente lo puede corroborar usted. ¿Qué es estar en Cristo? Bueno, estar en Cristo es tener un conocimiento correcto de su persona y su misión. Al tener un concepto correcto de su persona, decimos, Él es Dios, Él es 3 veces santo. Entonces, yo no puedo andar como yo quiero, haciendo las cosas que yo quiera, pecando así deliberadamente y abiertamente. ¿Cómo qué es eso? No, si Cristo es santo, pues yo voy a procurar una vida santa. Su misión tiene que ver con mi salvación. Es el único camino al Padre, la única manera de justificarnos ante Dios. Por eso, si alguno está en Cristo, si alguno le ha conocido verdaderamente, porque hay muchos que le dicen Señor, Señor, pero no lo conocen. Y el día del juicio, el Señor le va a decir, apártense de aquí, si yo no los conozco a ustedes. Ojalá que ninguno de los que está aquí
tenga que experimentar ese amargo momento en que pensaba de que porque iba a la primera iglesia bautista de Cape Coral, cada vez que se reunía ya era salvo. Y se resulta que llegó allí, no tenía un conocimiento de Cristo correcto, ni una relación con Él, y no tenía comunión con Dios. Y apártense de mí al fuego eterno. Así que, si alguno está en Cristo, eso implica un conocimiento salvífico de Él. Dice con toda claridad, nueva criatura es. Nueva criatura indica regeneración. Ese nuevo nacimiento espiritual que Nicodemo no entendía. Nosotros no podemos hacernos nacer de nosotros mismos. Inclusive hasta en el nacimiento biológico. Ninguno de nosotros dijo, pues yo voy a decidir nacer. No, eso no fue así. Vinimos por voluntad de Dios. Bueno, en el nacimiento espiritual es por medio del Espíritu Santo que somos regenerados, somos nacidos de nuevo en nuestra vida espiritual. Y es la evidencia genuina de que yo soy una nueva criatura, un hijo de Dios. Por eso es triste cuando algunos dudan de la seguridad de nuestra salvación, poniendo en tela de juicio prácticamente las promesas de Dios, cuando lo basan en el testimonio de individuos. ¿Cómo vamos a poner de base el testimonio de un individuo ante una doctrina que es la doctrina más importante de la iglesia? ¿Cómo usted va a decir, no, porque yo no creo que la salvación no se pierde, porque mira fulanito iba a la iglesia todos los días y resultó después ser tremendo mundano? No, puede ser que fulanito nunca estuvo en Cristo, nunca experimentó la nueva regeneración, el nuevo nacimiento espiritual. En la iglesia va a haber trigo y cizaña creciendo a la vez. Cada uno tiene que cerciorarse de estar en Cristo. Si no, siento la gran pérdida de tiempo que están teniendo aquellos que no están tomando su relación con Cristo en serio. Están realmente perdiendo su tiempo. Mire, es preferible, y no me gusta decir lo que voy a decir, pero para andar en la iglesia hipócritamente, para andar aquí perdiendo el tiempo, poniéndose un disfraz de santidad, mire, es preferible que entonces gocen los placeres del mundo porque le queda poco tiempo. Porque ya después lo que le queda es una eternidad en el infierno. Eso es lo que queda. Pero si entonces quieres salvarte del infierno, toma tu relación con Cristo en serio. Y como dice, ponte para las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Dios nos ve nuevo. O sea, la lista de cargos en nuestra contra ha sido anulada, olvidada, como dice el Salmo 103, versículo del 8 al 14. O sea, todo esto está indicando una nueva condición del creyente, sobre todo ante Dios, que es quien lo va a juzgar. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y a Dios en Cristo Él nos ve nuevas criaturas. O sea, el cristiano va a experimentar progresivamente por la obra del Espíritu Santo cambios positivos en todo aspecto de su vida. Porque la gracia de Dios justifica, pero también santifica, dando como resultado una nueva creación. Lo que pasa es que es tanto el pecado, es tanta la maldad, que cuando nosotros hablamos de santidad, de limpieza, y nos parece algo muy extraño, como si algo especial estuviera ocurriendo y no nos damos cuenta que para eso Dios nos hizo, no para hacer lo malo, sino para hacer las cosas buenas. Ahora, la belleza de este versículo, hermano, es que, en primer lugar, al diablo, a él le encanta traer a la memoria la vieja naturaleza. A él le encanta. A los hombres
también muchas veces martirizan o chantajean a otros con el dedo amenazador, recordando pasados vergonzosos. Pero este versículo, que somos nueva criatura, ese es el testimonio del mismo Dios. Fíjate que me está diciendo a mí, eres nuevo, lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Por eso que Pablo pregunta en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió para justificación. O sea, es que no tenemos por qué caer víctimas de chantajes de personas que tratan de debilitar nuestra fe, nuestro espíritu, nuestro gozo, trayendo el pasado en cuenta, porque ya Dios lo perdonó. Así que recordemos estos versículos si alguna vez caemos víctimas de esos chantajes. Pero presenta dos situaciones. Número uno, no seamos verdugos nosotros. ¿Cómo es posible que si yo soy un recipiente de la promesa de Dios y yo mismo soy una nueva criatura y yo mismo he experimentado que ya todo lo viejo pasó, que Dios no lo tiene en cuenta, yo mismo voy a estárselo recordando a otro cristiano? Hay que tener cuidado de esa situación. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 1, 27 al 28, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo fuerte. Pero otro aspecto más, ya estoy terminando. Es más triste todavía cuando teniendo esta promesa, nosotros mismos somos nuestros propios verdugos. No nos perdonamos. No somos capaces de perdonarnos. Traemos a la memoria los días pasados. Optamos por un sentir fatalista que no acepta posibles cambios. Así que permitimos que nosotros mismos seamos nuestro propio verdugo. Cuenta el historiador griego Heródoto lo ocurrido al rey persa Darío, la vez cuando se torció un tobillo andando de cacería. Dice que los mejores médicos de la época aliviar su dolor con sus tratamientos, pero qué va, la condición del pie cada vez se agravaba más. Bueno, alguien le dijo que un tal Demócedes de Crotón, un esclavo, era un tremendo médico y tenía una gran habilidad y conocimiento. Fue llevado a la presencia del rey, el pobre, encadenado, y Demócedes logró que aquella hinchazón cediera, se aliviara el dolor. A los pocos días el rey ya estaba curado. ¿Usted sabe qué le dio Darío como recompensa? Le regaló 2 pares de grilletes de oro. Quiere decir, seguía esclavo. A veces eso pasa con nosotros los cristianos. Leíamos en el versículo que los hermanos trajeron al devocional, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos libera, pero no somos nosotros mismos con mentes fatalistas, con mentes que no acepta que podamos cambiar en carácter, en hábitos, en cualquier situación, y somos nosotros mismos quienes nos ponemos los grilletes y nos mantenemos esclavos de nuestro mismo pecado y de nuestra misma mente. Cuando claramente no solo el Señor nos libera, nos hizo nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo que ha sido nuevo es para que andemos en santidad de vida. Así que la semana que viene continuamos con estos versículos de 2 Corintios.